Nuevamente las calles convulsionadas en Barcelona en nueva protesta, Gabriel Michi, por la detención de Pablo Hasél, el rapero. Exactamente, estas imágenes son imágenes que llegan en vivo en este momento, cuarta noche consecutiva con violencia e incidentes y protestas en las calles de Barcelona. Ahí vemos, ayer fue las pérdidas, ayer se acuerdan que transmitimos cuando justamente habían empezado estas barricadas con los contenedores prendidos fuego. La pérdida estipulada más o menos que hizo la ciudad de Barcelona fue de 500.000 euros en justamente el incendio de estas, que son las barricadas que se forman ahora para frenar justamente el accionar policial. Lo cierto es que es la cuarta noche consecutiva de protestas por la detención y la condena a Pablo Hasél, este rapero. Recordemos que lo que hizo de 32 años, que en sus letras de canciones y también a través de su tweet insultaba a la corona española y también a la policía, y contábamos el enorme debate que ha generado todo esto en torno a la libertad de expresión, ¿no? Si esto no es justamente la detención de Hasél, un ataque a la libertad de expresión. En el medio ocurre todo esto, la gente saliendo a la calle, sobre todo los jóvenes. Hoy tomaron la universidad, justamente más de 300 alumnos en repudio a todo esto, diciendo que entre las instituciones que han sido cómplices de esta detención está la universidad también. Y lo cierto es que esto está generando una situación, primero, de violencia en las calles, con personas heridas, detenidos todos los días y demás. Pero aparte, lo que está generando es una enorme crisis política. Hoy, en las últimas horas, ha crecido el enfrentamiento entre el presidente y el vicepresidente de España, entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, del PSOE y de Podemos, respectivamente. ¿Por qué? Por la actitud de Podemos frente a estas manifestaciones. Porque han dicho desde Podemos que el encarcelamiento del rapero es injusto y que es un exceso, y esto fue interpretado como que están incentivando las protestas. Ahora lo que ha dicho Pedro Sánchez es no puede justificarse la violencia de ninguna manera. Lo que ha respondido Podemos es, bueno, esto es una detención injusta, estamos de acuerdo con las manifestaciones, pero no con la violencia, y en el medio estos roces políticos que han aparecido. Ahora, Gabriel, Barcelona es el epicentro, pero esto se replica en varias ciudades de España. Hoy estaba convocado marchas en 8 ciudades. Ayer el epicentro fue Barcelona, pero donde también hubo incidentes fue en Valencia, ¿no? Pero en los últimos días también, bueno, Madrid también fue epicentro de protestas en los últimos días, con detenciones y heridos también, y para el día de hoy estaba previsto por lo menos manifestaciones en 8 ciudades. Cuarto día consecutivo, esto pinta para largo, ¿no? Y encima con las derivaciones políticas que hablamos. Lo que está diciendo los mozos de escuadra, la policía allí, es que sienten que no tienen el suficiente respaldo político para reprimir justamente a los manifestantes. Afortunadamente, ¿no? Hay que decirlo. Se están quejando de eso. Bueno, por eso yo digo, acá hay libertad de expresión. Me parece que lo que estamos viendo es parte de eso. Obviamente hay actos de vandalismo, eso tiene que de alguna manera ser mitigado. Por eso está la presencia de los bomberos, ustedes van a ver ahí cómo se acerca también la policía. Pero al mismo tiempo la pregunta de fondo, la que nos hicimos hace ya 2 días, es si no había un exceso o un abuso de autoridad por parte del gobierno español en detener a alguien por componer letras contra la corona española. Claro, sí, en este caso, porque un poco es el cuestionamiento que se hace, más teniendo en cuenta que el presidente es del PSOE, ¿no? Lo que han dicho es que esto fue una decisión de la justicia, no del gobierno, ¿no? Recordemos que aparte tuvo esta primera condena de 9 meses y 1 día para el rapero Hasél, pero a las pocas horas se conoció una segunda condena, ¿no? De 2 años y medio de prisión por amenazar a un testigo en el marco de un juicio contra la policía. Entonces, suponiendo que se logre el indulto, va a tener que ser un indulto, como pidió Podemos, para todas las causas, y eso va a generar más polémica seguramente, ¿no? Bueno, un indulto en este contexto sería visto por parte de algunos referentes de la política como que el gobierno español está cediendo a la presión de Cataluña. Totalmente. Como un símbolo de debilidad. Hay que ver, Y un dato sí que les agregaría
Hace un rato salió una nota publicada en el diario La Vanguardia, que no es un diario, es un diario progresista, digamos, con asiento justamente allí en Barcelona, que hace una radiografía de algunos grupos que han encontrado de jóvenes de entre 16 y 20 años que quizás no están persiguiendo la causa de la libertad del rapero y demás, sino que cuando se enteran que hay un episodio de violencia, van a generar más violencia porque tienen un enfrentamiento particular con la policía, digamos, ¿no? Entonces, que son grupos más anárquicos, si se quiere, que no responden quizás a la consigna central, que es la liberación de Pablo Hasél, pero que van a hacer lío, digamos, básicamente. Que aprovechan el momento como para seguir detrás de sus objetivos, que es generar más violencia, no tienen otro generalmente objetivo. los cuadros más complicados, porque de pronto cuando hay una organización, un organismo, un sindicato, un movimiento estudiantil, tenés como interlocutores para hablar. Claro. Cuando es así de caótico y bueno, ¿sabes a qué me hace también? acordar? A los chalecos amarillos en Francia en su inicio, donde no sabían con quién dialogar y seguían las marchas que se repetían cada sábado, que duraron, corregime, Sí, por lo menos... siguen de vez en cuando. Ahora no tanto por la pandemia. Pero por lo menos 3-4 meses en continuidad, que la primera fue cuando Macron estaba de visita en la Argentina, y no encontraba el gobierno interlocutor con quien negociar o por lo menos, no sé, llegar a alguna reunión para tratar de desarmar esa protesta. Y se iban sumando reclamos. Claro, ese es Recuerdo el que tema. empezaron con un reclamo que tenía que ver con un impuesto, Claro, al impuesto al combustible, y luego se iban sumando reclamos y reclamos. Y totalmente dispares. Pero Absolutamente. en este caso la pregunta es, bueno, ¿quién se hace cargo en términos políticos de esto? Y quizás lo que decías vos, entre el presidente y el vicepresidente, por ahí pueden llegar a resolver esta cuestión. Es decir, si uno de ellos, el caso de Iglesias, por ejemplo, de Podemos, que tiene una posición más izquierdista, toma de alguna manera el caso y dice, bueno, hay un exceso, veremos, lo estudiaremos, puede ceder un poco la atención. Si no, me parece que esto va mal. El tema también, les comento, porque esto está viralizándose ahora en España, es que Hasél estaba un poco más a la izquierda que el propio Pablo Iglesias y lo corría por izquierda Iglesias, y hay un video de hace un tiempito atrás, de hace un par de años, donde lo acusa a Pablo Iglesias de ser un negociador con el poder, de ser un acomodado y demás. Así que, pero igual en esta, digamos, Pablo Iglesias está inclinado por pedir la libertad, ¿no?, de Hasél, por lo que significa también esto en materia de libertad de expresión y de derechos individuales, ¿no? Lo que no sé, bueno, si se plantea en el marco de lo que está sucediendo, si esto fue extraordinario o hay otros casos también de alguna manera sancionar o sanciones en contra de la libertad de expresión en España. No, bueno, yo les mencionaba la vez pasada. Se entiende, ¿no? Digo, Sí, si sí, esto sí. es un caso, digamos, que pasó ahora y que habitualmente no sucede, o es algo que sucede, pero como en este caso el que fue sancionado es una figura pública y reconocida y seguida por los jóvenes, quizás tomó mayor notoriedad. Yo creo que es un caso de excepción, digamos, ¿no? Pero recordemos, les mencionaba un antecedente que fue el de este grupo PAN, que había hecho esa canción en la que acusaba al rey Juan Carlos de ser un asesino por haber matado accidentalmente a su hermano, que estuvo prohibido y fue perseguido justamente por se supone deshonrar a la corona, ¿no? Pero también tengamos en cuenta que, los mencionaba el otro día, que el domingo se manifestaron grupos nazis con todas las consignas nazis y no hubo ninguna represión. Y entonces discutamos, estamos hablando de libertad de expresión, en todo caso, bueno, vos estás reprimiendo unas ideas que considerás extremistas y las otras ideas extremistas de extrema derecha no las condenás. Y son grupos violentos, ¿no? Y son grupos muy violentos. Igual, de todas maneras, déjame disentir, pero las manifestaciones nazis en Europa son más comunes de lo que nosotros creemos. No, totalmente. O sea, hasta se reúnen una vez por semana o una vez por mes, entonces ya es como que hay una dinámica de este tipo de manifestaciones que quizás no se reprimen porque saben que los acompañan, pasan y sigue, digamos. Totalmente. No, esto es así. Para nosotros es bastante extraño una manifestación
no sé, de extrema derecha, Sí, sí. como De quieras hecho, decirlo, cuando les cito pero un ejemplo, allá es bastante común. un ejemplo concreto en España, en Cataluña particularmente, cuando se dieron todos los episodios de la declaración de la independencia, que hubo mucha violencia en la calle y pelea con los mozos de escuadra, y después incluso mandaron la Guardia Civil Española y demás, que en ese momento se sumaron grupos que nada tenían que ver con Claro. el extremismo, con el extremismo de izquierda, sino que era extremismo de derecha, y que nada tenía que ver con el tema de la consigna independentista, sino que era aprovechemos el caos para llevar agua a nuestro molino. Bueno, a ver, digamos, el extremismo de derecha tiene, me parece a mí, determinadas particularidades que debieran hacer inviable. La segregación, la Seguro. discriminación, Exacto. la violencia. Digo, uno puede hablar de extremismo de izquierda, pero bueno, siempre hay una posición progresista, de mayores derechos para mayores porcentajes de la sociedad. Digo, eso no está dado en la extrema derecha. No. Hay otras valoraciones, ni siquiera valores, Seguro. son otras valoraciones. Se valoriza otros elementos que son peligrosos incluso desde el punto de vista institucional. Claro, el tema es ahí cuando cae la representatividad de los dirigentes políticos, aparecen estos grupos extremistas. Sí, Exacto. outsiders, ¿no? Outsider. Pasó con Donald Trump en cierta Seguro. medida, ¿no? Lo vimos incluso con la toma del Capitolio de los Estados Unidos, que uno pensaba era imposible que eso ocurra, y pasó. Pasa en Francia muchas veces también. Las derivaciones, incluso de los chalecos amarillos, tuvieron expresiones Bueno, nazis. por eso es tan importante que los movimientos no sean horizontales, los de protesta, ¿no? Claro. Horizontales es que no tienen interlocutores válidos y que no tienen una propuesta de carácter político, es decir, que se manifiestan y termina ahí. Eso ha sido, me parece a mí, bueno, desde los indignados en adelante, los indignados sí consiguieron representación Exacto, política. exacto, Pero sí, en estos casos, bueno, lo que hay es, me parece a mí, un repudio a un avance del gobierno en algunas cuestiones. Sí. No puedo dejar de ligarlo con algo que mencionaba Carla esta semana, que es el malestar socioeconómico Seguro. que sufre España. Seguro. Ni hablemos otros países, ¿no? Pero bueno, el caso de España es muy notable. Totalmente. De hecho, de los países de la Unión Europea, el que más cayó su PBI fue España, justamente, porque es un país Por el turismo. Claro, cuya Claro. principal actividad económica es el turismo. El turismo. Entonces, está diezmado, está absolutamente. diezmado, y van y vienen con las restricciones, abren un poco, se les aumentan los casos, vuelven a bajar, y eso, el turismo, hay que decir, emplea también a mucha gente joven. Claro, claro. Y entonces, la verdad que por eso ves tantos jóvenes manifestándose, Sí. más allá de sentirse en cierta medida desclasados y desplazados del sistema. Los jóvenes se manifiestan también por Sí. un compendio de situaciones. Fíjate la diferencia entre España e Italia, que también vive muchísimo del turismo, hablando de Italia, pero que es un país mucho más industrializado. Claro, totalmente. ¿No? España es como que está dedicado y abocado en un enorme porcentaje al turismo. Vos hablabas de Canarias, era Sí. el otro día, Palma de Mallorca, que están destruidos. Están casi al borde de morir de hambre porque no tienen ingresos. Bueno, fue el lado B del boom inmobiliario, ¿no? Desde Claro. hace algunos Sí, años, sí, ¿no? sí, ¿Te sí. recuerdan la crisis subprime en los Estados Unidos? Tuvo después derivaciones al año siguiente, a los 2 años siguientes en España, en Portugal, en otros países, pero en España creo que fue el lugar donde más pegó. Totalmente. Y hay que decir, bueno, y Barcelona particularmente, que es un lugar extremadamente turístico y necesita del turismo para sobrevivir, obviamente eso, el impacto fue aún mayor. Y aparte, ahora entró una especie de paraguas que está, en cierta medida, por el tema de la pandemia, corrió un poco un problema, pero se está empezando a generar un problema tanto en Barcelona como en otros lugares, que tiene que ver con el encarecimiento de la vivienda, ¿no? Y la falta de vivienda para los sectores menos aventajados. ¿Por qué? Porque obviamente en ciudades turísticas privilegian el alquiler para turistas. ¿Seguro? Entonces están incluso estudiando medidas para garantizar determinado piso de alquiler para los ciudadanos que viven en el lugar, ¿no? Es difícil, Es porque obedece, digo, habría que analizarlo un poco más en profundidad, pero claramente digo,
es uno de, creo yo, de los patrones que tiene el sistema capitalista, es el de los inmuebles, de las propiedades, los bienes raíces, y cómo eso generalmente ha expulsado a las familias de menores recursos, a los jóvenes, bueno, que tienen menores ingresos, hacia las periferias de las ciudades, ¿no? Y hay que ver ahí si los gobiernos se toman el trabajo de erogar una cantidad de dinero para conectar esas periferias con el centro para ir a trabajar. Muchas veces no. No pasa. Muchas veces no pasa. Y eso es una gran injusticia. Y en general, esas personas, esas familias que son empujadas a irse de los centros turísticos, son los empleados que trabajan en los centros turísticos. Siendo mozos, siendo empleados. Bueno, acá en Argentina pasa. Pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Pasa lo mismo, digamos. Ese paradigma se empezó a romper con esta pandemia. Habrá que ver qué pasa, ¿no? Porque la verdad que habrá que ver qué pasa cuando todo esto, esperemos y deseamos, también pase. Si esos paradigmas no se rompen y se arma un nuevo sistema económico, ¿no? Exactamente. Y hasta urbano también, porque tiene que ver muchas personas que hoy están, lo dijimos hasta el hartazgo, que hoy están haciendo el famoso home office, saben que no van a volver a trabajar en una oficina. Y esto es un cambio de paradigma absoluto al que la economía tendrá que reacomodarse. Totalmente. Les agrego un dato. Hoy las autoridades de Cataluña, encima de todo esto, decidieron extender hasta el 28 de febrero las restricciones en Cataluña para circular por el tema de la pandemia. Porque los números, si bien vienen bajando en toda España, no han bajado lo suficiente, van a extender hasta el 28 de febrero. A ver, hay restricciones, no son totales, no está cerrado totalmente, hay comercios que están abiertos y demás, pero la idea es extenderlo por lo menos hasta el 28 de febrero. O sea, en ese contexto se da esto que estamos viendo, ¿no? Un clima de violencia a partir de la detención de este rapero Pablo Hasél, que, como decíamos, y venimos diciendo durante todos estos días, esta violencia estalla y pareciera que en realidad es el detonante de muchísimas otras cosas, ¿no? Claro. Ahora cada vez se ven mayor cantidad de personas en las manifestaciones. Si comparamos con días anteriores, hoy me parece que hay mayor número de personas, quizás más organizados en este sentido, ¿no? Pero en concreto habrá que analizar si esto no va a crecer, si esto no empieza a crecer, si no se genera algún tipo de reacción de parte del gobierno y se deja que se profundice. Bueno, yo la verdad es que pensaría que puede haber algún tipo de error en la gestión, ¿no? Claramente esto tiene que ser interrumpido de un momento a otro, poner algún tipo de tope, de freno en la medida y eventualmente salir por algún lado, porque si no, este tipo de protestas puede terminar mal. Y pensemos que son protestas que se están dando en el marco de un toque de queda encima. Claro. O sea, ahí te demuestra el grado de enojo, que ya ni siquiera se respeta el toque de queda, que es un dato para tener en cuenta. Sí, quizás la palabra es hartazgo, ¿no? Sí. Más que enojo, me parece que es hartazgo. Y ahí lo que se ve en las imágenes, Gaby, es lo que vos decías. La policía o los mozos de escuadra no tienen orden para intervenir. Entonces vos fíjate que está paralizada la movilización, por otro lado los contenedores que están quemando, los bomberos que intervienen para apagar eso y no más. Claro, lo que pasa es que también es cierto que se han conocido algunos videos, bueno, el tema del celular permite también mostrar los abusos, ¿no? Se conoció, bueno, sabíamos el caso de esta joven que perdió un ojo el primer día de la manifestación, pero después se conocieron, por ejemplo, dos videos, uno donde un mozo de escuadra persigue a una mujer y le dice, perdón por los términos, puta de mierda, y después le empiezan a pegar con los bastones a la mujer. A la mujer esta, que era una mujer que estaba protestando, y después se conoció una imagen del día de ayer donde con un vehículo de la policía embisten directamente a un grupo de Bueno, a eso me refería, digo, si se sigue de alguna manera sin dar una respuesta a esta situación, se puede generar un marco para que ocurran este tipo de cosas que son abusos de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad. Totalmente. Que los hemos visto en numerosas oportunidades, allí también en España. Totalmente. Bueno, ahí vemos la hora, mirá, 20:51 en Barcelona, vos hablabas del toque de queda. Creo que empieza en un ratito, ¿no? ¿A las 9 o a las 8? Porque van cambiando según las ciudades, y también pensaba que hay negocios abiertos, pero también, por ejemplo, los
restaurantes tienen un horario que tienen que cerrar, bueno, igual que aquí. Sí. Los hoteles, por más que estén abiertos, no tienen turistas. Ellos tuvieron un respiro durante el verano europeo. Sí. España tuvo un pequeño respiro con el turismo y el movimiento interno que hubo en ese pequeño periodo. Un respiro que significó que los casos vuelvan a subir. Sí, obvio. ¿no? Pero, o sea, ahí ves la tensión entre lo sanitario claro, y lo económico, ¿no? Claramente reflejado en lo que pasó en el verano, tanto en España como en Italia, ¿no? Gracias, Gaby. Gracias de nada.